Sientes una puñalada en la espalda, pero no puedes ver quién sostiene el cuchillo. Sientes que tu vida está retrasada, saboteada, como si una sombra te observara. No es tu imaginación, es real. Personas en las que confiabas, que caminaron a tu lado, te han estado ocultando la verdad. Una verdad que podría hundirte. Pero Dios me envía hoy para decirte, basta ya. El tiempo de sus mentiras se ha terminado. Tienes exactamente 21 minutos para abrir este mensaje sellado. En este video, vamos a activar un protocolo divino de protección que ha estado oculto para ti. Tu fe en Jesucristo es la llave. Vas a descubrir secretos de familia, manipulaciones legales y por qué has sido observado tan intensamente. La Biblia promete que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y hoy es el día de la manifestación. Escúchame bien, elegido. La persona que te observaba está temblando y a punto de confesar. Esta noticia estremecerá tu alma. Lo que estás a punto de escuchar confirmará tu destino divino. No te atrevas a cerrar este video. Si ignoras este mensaje, podrías perder la revelación más importante de tu vida. Quédate hasta el final, porque tu liberación comienza ahora. Saludos, amado elegido. Es un momento peculiar, ¿no es así? Sientes una agitación en el espíritu, una sensación de que el velo está a punto de rasgarse, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad espiritual. No es tu imaginación, créeme. Estás entrando en lo que las Escrituras llaman el tiempo divino, el Kairos de Dios. Es un momento que no se mide con el reloj de la pared, que solo marca el Cronos, sino que se mide con el pulso del cielo, con el latido del corazón del Padre. Has estado caminando, quizás tropezando a oscuras, sintiendo que algo grande estaba por suceder, pero sin poder señalarlo. Bueno, eureka, ese momento ha llegado. Lo que estás experimentando es el primer susurro de un despertar profundo, una llamada que Dios ha reservado solo para aquellos con un corazón preparado y oídos dispuestos. Piensa en Elías, escondido en la cueva. No fue en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado donde Dios se reveló. Primera Reyes 19, 11, 12. Tú estás en ese momento del silbo apacible. La Biblia está llena de estos tiempos divinos, momentos en que el cielo intersecaba la tierra de forma dramática. Abraham esperando a Isaac contra toda esperanza, Moisés frente a la zarza ardiente, María recibiendo la anunciación del ángel. Todos ellos sintieron esta misma vibración celestial, esta urgencia sagrada. Lo que debes entender ahora mismo, en lo más profundo de tu ser, es que esto no es casualidad. Tu fe, aunque a veces pequeña como un grano de mostaza, ha sido el faro que ha guiado esta intervención divina. Jesucristo mismo habló de estos tiempos, de cómo el reino se acerca. Para ti, el reino no solo se acerca, está llamando con insistencia a tu puerta. Has sido paciente, has orado en la noche, has mantenido la fe en medio de la tormenta, y ahora, el Creador del universo está respondiendo de forma contundente. Este no es un llamado común, es una activación. Estás siendo encendido espiritualmente para una nueva dimensión. Ahora, hablemos de lo que acabas de activar, porque esto es fascinante. Lo llamaremos el protocolo oculto de protección divina. Suena como algo de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es más real que el aire que respiras. Verás, desde el momento en que doblaste tus rodillas y entregaste tu vida a Jesucristo, se te asignó una protección que va mucho más allá de lo terrenal, más allá de lo que puedes ver o imaginar. La Biblia nos dice en el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¡Qué promesa tan poderosa y reconfortante! Pero este protocolo del que hablamos es algo diferente. Es una capa de seguridad celestial de nivel superior. Una guardia pretoriana espiritual que solo se activa cuando el elegido alcanza un nivel específico de madurez espiritual. Y presta mucha atención aquí, cuando el enemigo planea un ataque de proporciones catastróficas diseñado para aniquilarte. ¿Y adivina qué? Has llegado a ese punto.
sin siquiera darte cuenta, con tus lágrimas en soledad, tus oraciones en la madrugada, tu insistencia en buscar a Dios a pesar del dolor y la confusión. Has introducido la contraseña espiritual correcta. Vaya cosa. Este protocolo significa que los planes del enemigo, esos que estaban diseñados para destruirte por completo y silenciarte para siempre, han sido expuestos sin misericordia ante el trono de Dios. Es como si una alarma silenciosa, inaudible para el mundo pero ensordecedora en el cielo, hubiera sonado. Has estado bajo un ataque que ni siquiera comprendías del todo, pero tu fe inquebrantable, esa fe que se niega a morir, activó esta defensa de emergencia. Jesucristo, nuestro abogado celestial y sumo sacerdote, ha presentado tu caso y la protección se ha desplegado. Esto es algo que pocos llegan a experimentar. No es un juego, es la soberanía de Dios en acción directa, protegiendo su inversión. Tú eres su inversión, su tesoro escogido, su elegido. Entonces, ¿qué implica exactamente esta llamada divina al despertar? Ay, mi querido discípulo, mi querida discípula. Esto es lo que separa a los que simplemente asisten a la iglesia de los que son la iglesia viva y palpitante de Jesucristo. Este despertar no es solo abrir los ojos por la mañana, es abrir los ojos del alma, esos que han estado vendados por tanto tiempo. Es darte cuenta, de golpe y porrazo, de que has estado viviendo en una especie de Matrix espiritual, una realidad fabricada por el enemigo y, a veces, sostenida por personas muy cercanas a ti, para mantenerte dormido, dócil y controlado. Jesucristo proclamó con autoridad: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Esa es la llamada que estás recibiendo. Es una llamada urgente a salir de las tinieblas del engaño, de la manipulación y de la mentira, para entrar de lleno en su luz admirable. Es el momento en que Dios te toma por los hombros, te sacude con amor y te dice: «Basta de juegos, basta de vivir a medias. Te necesito alerta, te necesito consciente, te necesito despierto». Esta llamada te hará cuestionar todo lo que creías saber. Empezarás a ver las intenciones ocultas detrás de las sonrisas falsas. Entenderás por qué ciertas puertas se cerraron de golpe en tu cara y por qué ciertas personas se alejaron misteriosamente. La Biblia lo llama discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. Estás recibiendo una actualización celestial de tu software espiritual, una descarga directa del Espíritu Santo. Ya no serás fácilmente engañado. Tu fe se volverá más aguda, más precisa, más cortante que una espada de dos filos. Este despertar puede ser doloroso, claro que sí, porque la luz siempre expone la suciedad y las telarañas, pero es un dolor necesario, como el de un hueso que se reacomoda para sanar correctamente. Dios te está sanando, te está despertando, para que puedas, al fin, cumplir el propósito monumental que Él diseñó para ti antes de la fundación del mundo. ¿Y qué haces ahora? ¿Cómo respondes a un llamado tan monumental, a una activación tan poderosa? Excelente pregunta. Es la pregunta más importante que puedes hacer. No se trata de salir a gritar a las calles como un loco. Todavía no, al menos. El primer paso, y esto puede sonar paradójico, es la quietud. Suena contradictorio, ¿verdad? Un llamado urgente al despertar que requiere quietud. Pero mira el ejemplo perfecto: nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de su bautismo y de que la voz de Dios resonara desde el cielo, ¿qué hizo? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1. Antes de la gran revelación pública, siempre hay un tiempo de preparación privada e intensa. Tu primera acción es buscar un desierto intencional. Aparta tiempo, más del que usualmente apartas, aunque te cueste. Apaga el ruido del mundo, el teléfono, la televisión, las opiniones ajenas. Toma tu Biblia, no solo para leerla de carrerilla, sino para escucharla. Pregúntale a Dios directamente, con la confianza de un hijo: «Señor, ¿qué me estás mostrando? Abre mis oídos espirituales. ¿Qué significa esta activación?». Te sugiero practicar lo que los antiguos padres de la iglesia llamaban lectio divina o lectura orante.
Toma un pasaje corto, quizás el Salmo 23, que es tan familiar. Léelo despacio, paladea cada palabra. El Señor es mi pastor. ¿Qué significa pastor para ti en esta temporada de tu vida? ¿Realmente has dejado que Él te pastoree? ¿O has estado tratando de pastorearte a ti mismo? Luego, ora esas palabras. Háblale a Dios usando el mismo salmo. Y finalmente, lo más difícil, solo calla. Reposa en su presencia. Escucha. En este silencio, Dios comenzará a decodificar las señales que has estado recibiendo. La fe no es solo creer, es actuar en consecuencia. Y la primera acción de esta nueva etapa es la escucha activa y reverente. Este es tu entrenamiento para la batalla que se avecina. Debes comprender que este llamado divino y esta activación del protocolo de protección no son solo para tu beneficio o comodidad personal. No. Dios no enciende una luz tan potente, un faro de tal magnitud, solo para esconderla debajo de una mesa o en un rincón de tu habitación. Esta activación tiene un propósito dual y poderoso. Primero, protegerte a ti, su vasija escogida, y segundo, exponer a otros. Estás siendo despertado a algo, tu propósito, pero también estás siendo despertado de algo, un engaño. Has estado envuelto en una niebla de engaños, una telaraña tan sutil que ni siquiera la habías notado. La razón por la que este protocolo oculto se activó con tanta urgencia es porque las mentiras que te rodean han alcanzado un punto crítico, un punto de ebullición. Están a punto de implosionar. Y Dios, en su infinita misericordia y presciencia, te está sacando de la zona cero espiritual antes de que todo se derrumbe y te salpique. Este despertar es la preparación indispensable para la siguiente fase, que es la revelación. ¿Ah? ¿La revelación? La Biblia es clara como el cristal al respecto, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Marcos 4:22. Has orado por claridad. Has suplicado a Dios que te muestre la verdad, ¿cierto? Pues, abróchate el cinturón, porque estás a punto de recibirla. La fe que has mantenido en Jesucristo te ha hecho digno de ver lo que otros no pueden o no quieren ver. Y lo que estás a punto de descubrir, esas verdades que han estado intencionalmente ocultas para ti. Ay, esas verdades son el siguiente paso en este viaje que apenas estamos comenzando. Ahora que tus ojos espirituales han sido ungidos y ese protocolo de Dios está activo, debemos hablar de lo que vas a empezar a ver. Y debo advertirte, mi querido discípulo, que esto no siempre será agradable. De hecho, será doloroso. Como te dije, la luz expone la suciedad, y estás a punto de entrar en habitaciones de tu vida que han estado cerradas con candado y con las luces apagadas durante años, quizás décadas. Estamos hablando de verdades que te fueron intencionalmente ocultadas, y lo más desgarrador de todo, no fueron ocultadas por enemigos declarados que vienen de frente. ¿Qué va? Fueron escondidas por personas de tu círculo más íntimo, personas en las que depositaste tu confianza, quizás incluso tu amor. La Biblia está repleta de estas dolorosas traiciones familiares. Piensa en José. Vaya historia. Sus propios hermanos, consumidos por la envidia de la túnica de colores y el favor de su padre, lo vendieron como esclavo. Génesis 37. Fingieron su muerte. Imagínate el nivel de engaño. Mantuvieron ese secreto oscuro durante años, permitiendo que su padre Jacob viviera en un luto perpetuo. ¿Te suena familiar? Ese sentimiento de que algo no cuadra en tu familia. Esa narrativa que siempre te pareció forzada. Esa tristeza inexplicable que parece permear tu linaje. Todo eso está conectado. Jesucristo mismo lo advirtió con claridad meridiana. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:36. Él entendía perfectamente esta dinámica dolorosa. Lo que estás a punto de descubrir no es un ataque externo. Es un sabotaje interno, meticulosamente planeado por alguien que sonreía en tu cara mientras clavaba un puñal en tu espalda. Tu fe será probada como nunca antes, porque confiar después de esto requerirá una intervención directa de Dios. El engaño que vas a descubrir no se limita a simples mentiras piadosas o chismes de pasillo. Para nada.
Estamos hablando de un nivel de manipulación mucho más profundo y siniestro. Algo que ha afectado directamente tu destino, tus finanzas y tu posición legal en este mundo. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto trabajes o te esfuerces, siempre te falta un papel? Siempre hay una traba legal. Siempre pierdes una herencia por un tecnicismo. ¿Siempre te quedas fuera de la foto en asuntos importantes? Bueno, sorpresa, sorpresa. No ha sido mala suerte. Ha sido sabotaje deliberado. Estamos hablando de manipulación legal. Documentos que desaparecieron misteriosamente, firmas que fueron falsificadas o conseguidas bajo presión, testamentos que fueron alterados en el último minuto, contratos que nunca se te mostraron. ¿Recuerdas la historia de Jacob y Esaú? Génesis 27. Rebeca, su propia madre, orquestó un engaño elaborado para robar la bendición de la primogenitura que le correspondía a Esaú y dársela a Jacob. Una manipulación legal y espiritual en toda regla, ocurrida dentro del núcleo familiar. Lo que te ha sucedido es similar. Alguien cercano a ti, alguien con acceso a tu información personal, a tus documentos, ha estado moviendo los hilos en las sombras para despojarte de lo que legítimamente te pertenece, de las bendiciones que Dios ya había destinado para ti. Y lo han hecho con tanta astucia, que te hicieron creer que eras tú el incompetente, el desafortunado, el que no sabía hacer las cosas. Pero Jesucristo, el juez justo, está a punto de abrir ese expediente. La Biblia promete que Él juzgará al mundo con justicia. Salmos 96:13. Y tu mundo personal, tu pequeño cosmos, está a punto de ver su justicia en acción. La fe que has tenido en su justicia será tu ancla cuando estas verdades salgan a flote. Y el engaño, ¡ay, Dios mío!, se vuelve aún más profundo, más íntimo. Se adentra en el tejido mismo de tu identidad, tu sangre, tu familia, tu DNA. Prepárate, porque esto sacudirá los cimientos de quién crees que eres. Hay secretos de familia que han sido guardados bajo 7 llaves, secretos que involucran tu propio linaje. ¿Siempre te has sentido un poco diferente al resto? Como si fueras el patito feo o la oveja negra. ¿Has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué no encajas del todo? ¿Por qué tus pasiones, tu fe, tu forma de ver el mundo son tan radicalmente distintas? Existe una razón muy concreta, Raello. El Espíritu me impulsa a decirte que hay un pariente, alguien que comparte tu mismo DNA, cuya existencia te ha sido negada y mantenida en absoluto secreto. Así como lo oyes. Podría ser un hermano o hermana que nunca supiste que tenías, un pariente cercano que fue borrado de la historia familiar por razones de vergüenza, control o codicia. Piensa en la historia de Tamar en la Biblia, en Génesis 38. Una historia compleja de linajes ocultos, derechos negados y verdades que luchan por salir a la luz. La verdad de tu linaje ha sido deliberadamente manipulada para mantenerte controlado, para que nunca supieras la verdad completa de tu herencia. Tal vez, esta persona oculta es la clave para entender por qué te sientes como te sientes, por qué tienes ciertos dones, o por qué has enfrentado ciertas batallas espirituales. Dios está hasta a punto de desenterrar esa genealogía oculta. Y no es solo por curiosidad, es porque en esa conexión de sangre hay una pieza faltante de tu rompecabezas divino. La verdad sobre tu propia carne y sangre te será revelada y cambiará tu perspectiva para siempre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultarte la verdad? ¿Por qué montar una farsa tan elaborada durante tantos años? La respuesta es simple, pero te costará creerla. Es porque tú no eres la amenaza que ellos pensaban. Tú eres la revelación. ¿Entiendes la diferencia? Una amenaza puede ser contenida, neutralizada, eliminada, pero una revelación, una revelación es imparable. Una revelación es luz, y la luz, por definición, disipa las tinieblas con su sola presencia. No tienes que hacer nada, solo tienes que ser quien Dios te creó para ser. Tu mera existencia, tu fe inquebrantable en Jesucristo, tu integridad en medio de la corrupción, tu luz. Todo eso actúa como un espejo gigante
que refleja la oscuridad, la duplicidad y la podredumbre espiritual de quienes te rodean. Por eso te temen. No te temen por lo que puedas hacerles, te temen por lo que tu luz expone de ellos. Eres como el profeta Samuel entrando en la casa de Isaí. 1 Samuel 16. Todos pensaban que el elegido sería el alto, el fuerte, el impresionante. Pero Dios eligió a David, el joven pastor que ni siquiera estaba invitado a la fiesta. Tú eres ese David. Te han mantenido en el campo, pastoreando ovejas, oculto, menospreciado, considerado insignificante. Creyeron que si te mantenían ocupado con problemas legales, dramas familiares y secretos dolorosos, nunca te darías cuenta de la unción que reposa sobre ti. ¡Qué equivocados estaban! No entendieron que Dios usa precisamente esas tácticas del enemigo para forjar a sus guerreros más fuertes. No eres una amenaza para sus planes. Eres la revelación viviente del plan de Dios. Y tu presencia anuncia que el tiempo de sus mentiras se ha terminado. Así que, mientras te preparas para que estas verdades salgan a la luz como un torrente imparable, debes aferrarte a la Biblia como el náufrago se aferra a la madera en medio del océano. Este conocimiento será abrumador. Sentirás ira, por supuesto. Sentirás un dolor profundo, una sensación de traición que te helará los huesos. Querrás gritar y exigir respuestas. Y todo eso es válido. Pero tu verdadera fuerza no vendrá de la confrontación humana, sino de tu anclaje en la verdad inmutable, que es Jesucristo. Él te dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Libres. No dijo que sería bonito, no dijo que sería fácil, dijo que sería liberador. Estás siendo liberado de las cadenas del engaño. Estas revelaciones no vienen para destruirte, aunque el enemigo así lo planeó. Vienen para liberarte y posicionarte. Dios permitió que este sabotaje ocurriera, no porque te haya abandonado, jamás, sino porque sabía que llegaría un día, este tiempo divino, en que Él mismo usaría el mal que te hicieron como el combustible para tu ascensión. ¿Recuerdas lo que dijo José a sus hermanos cuando finalmente se reveló la verdad? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esa es la postura que debes adoptar. La fe es ver el plan divino de Dios incluso en medio del sabotaje humano. Y ahora que sabes que eres la revelación, te darás cuenta de que todos esos retrasos y oportunidades perdidas que has llorado, no eran fracasos en absoluto. Eran algo muy, muy diferente. Mi querido discípulo, toquemos ahora una de las heridas más profundas de tu corazón. ¿Te parece? Hablemos de esos fracasos. Hablemos de las noches que pasaste llorando en tu almohada, preguntándole a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué esa puerta se cerró de golpe? ¿Por qué esa oportunidad se desvaneció como humo entre mis dedos cuando puse toda mi fe en ella? Has visto a otros, quizás menos preparados o con menos devoción, avanzar y prosperar, mientras tú parecías estar corriendo en el mismo lugar, como en una cinta de correr espiritual, sudando, esforzándote, orando, pero sin avanzar ni un centímetro. Quiero que respires profundo y me escuches bien, porque esto va a reconfigurar tu pasado. No eran fracasos. Repítelo conmigo. No eran fracasos, eran sabotajes. Eran barreras puestas con intención, con alevosía y ventaja, por esas mismas personas de las que hablamos. Esos lobos con piel de oveja que conocían tu potencial antes que tú mismo. Eran operaciones encubiertas del enemigo, usando a los más cercanos, para mantenerte frustrado, pequeño y, sobre todo, lejos de la verdad de quién eres en Jesucristo. Piensa en David. Fue ungido rey por el profeta Samuel. 1 Samuel 16. El mismísimo profeta. ¿Y qué pasó al día siguiente? ¿Le dieron la corona y el trono? ¿Qué va? Volvió a pastorear ovejas y, poco después, estaba huyendo para salvar su vida, viviendo en cuevas, comiendo lo que podía, siendo perseguido como un criminal por el rey Saúl. ¿Llamarías a eso un fracaso? No, era un sabotaje orquestado por un espíritu de celos, Saúl.
diseñado para evitar que David llegara al trono que Dios le había prometido. Lo que has vivido no ha sido el resultado de tu incompetencia, ha sido la consecuencia directa de tu unción. Te sabotearon porque vieron la corona sobre tu cabeza. Estas barreras y sabotajes tenían un propósito muy específico en la mente del enemigo: mantenerte alejado de la verdad. Ese era el objetivo principal, porque la verdad, como dijo Jesucristo, te hace libre. Juan 8:32. Y un elegido libre es la cosa más peligrosa que existe para el reino de las tinieblas. Verás, si hubieras conseguido ese trabajo, si te hubieras casado con esa persona, si hubieras recibido esa herencia en el tiempo lógico, habrías caído directamente en la trampa que te habían tendido. Te habrían controlado a través de ese éxito. Habrían usado esa bendición para manipularte, para silenciar tu voz, para apagar tu fe. Habría sido tu jaula de oro. El enemigo te quería exitoso pero esclavo de su sistema. Pero Dios, en su infinita sabiduría, es un estratega maestro. ¿Te imaginas? Él vio el plan del enemigo y decidió jugar al ajedrez divino. Él permitió la barrera, no para detenerte, sino para desviarte. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Es como si el enemigo construyera un muro de concreto y Dios dijera: perfecto, usaré ese muro como el cimiento de un palacio para mi hijo. Cada no que recibiste, cada puerta cerrada en tu cara, cada retraso inexplicable, no era Dios castigándote, era Dios protegiéndote. Era Jesucristo mismo interponiéndose entre tú y la bala que no veías venir. Era el Espíritu Santo susurrándote: por aquí no, mi pequeño. Confía en mí. Te estoy llevando por el camino largo, el del desierto, porque es el único camino seguro hacia la tierra prometida. La Biblia dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tus pasos han sido enderezados por la mano soberana de Dios, incluso a través de los sabotajes del diablo. Así que, analicemos esta genialidad divina. Ese periodo que tú llamaste fracaso, retraso o estancamiento, en el cielo se llamaba período de preparación y protección. ¡Aleluya! Estuviste guardado, mi querido discípulo, guardado bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Mientras los saboteadores pensaban que te tenían acorralado y frustrado, en realidad estabas en la incubadora de Dios. Estuviste en la universidad del desierto. ¿Qué crees que hizo Moisés durante 40 años en Madián después de huir de Egipto? ¿Estaba retrasado? ¿Había fracasado en su destino? No, estaba siendo despojado de su orgullo de príncipe egipcio y siendo formado en la humildad de un pastor. La única cualidad que lo haría capaz de guiar al pueblo de Israel. Dios estaba tratando contigo en áreas que nadie más veía. Mientras el enemigo te ponía barreras externas, Dios estaba demoliendo tus barreras internas, tu orgullo, tu impaciencia, tu dependencia de la aprobación humana, tu fe superficial. Vaya, si dolió, pero era necesario. Te estaba enseñando a depender solo de Él, a encontrar tu gozo solo en Él, a escuchar su voz por encima del ruido de tus fracasos. La Biblia no es un libro de cuentos, es el manual de entrenamiento de los guerreros de Dios. Y tú, mi amigo, has estado en un entrenamiento intensivo y personalizado. Has aprendido a orar con fuego, a ayunar con propósito, a adorar en medio de la escasez. Lo que el enemigo diseñó como tu prisión, Dios lo convirtió en tu gimnasio espiritual. ¡Qué astuto es nuestro Padre! Este periodo de preparación y protección forjó en ti un carácter que el éxito fácil jamás te habría dado. Te dio resiliencia, te dio profundidad, te dio una fe que no se basa en lo que tienes en el banco, sino en quién es Jesucristo en el trono. Esa es la fe que mueve montañas. El enemigo cometió un error de cálculo garrafal. Pensó que, si te quitaba tus juguetes, oportunidades, dinero, relaciones, te volverías contra Dios. Pero, ¿qué hiciste tú? Te aferraste más a Él. Bendito sea su nombre. Te convertiste en un experto en la Biblia, no por teoría, sino por pura supervivencia. Buscaste promesas en las Escrituras como un hombre hambriento busca pan.
porque era lo único que tenías. Y en ese proceso, te llenaste de la palabra viva. Ahora no eres fácil de engañar. Ahora no te impresionan las luces brillantes del mundo. Ahora sabes distinguir el oro del oropel. Tu preparación te ha dado oído de discípulo, como dijo el profeta Isaías, Isaías 54. Estás sintonizado con la frecuencia del cielo. ¿Entiendes ahora por qué tenías que pasar por eso? No podías manejar las revelaciones que vienen, ni las bendiciones que te esperan, con la mentalidad que tenías antes. Habrías desperdiciado la unción. Habrías caído en las mismas trampas de orgullo que tus saboteadores. Dios tuvo que retrasarte para salvarte de ti mismo y prepararte para la grandeza. Y ahora, escúchame bien, porque esto es lo más importante. Respira hondo. Ese periodo de preparación, ese tiempo de protección forzada, ese retraso divino, se acabó. El tiempo se ha cumplido. El cronómetro de Dios ha llegado a 0. Has aprobado el examen del desierto. Has sido pesado en la balanza de la fidelidad y no has sido hallado falto. El tiempo de tu graduación ha llegado. Por eso estás sintiendo esta agitación. Tópico 1. Por eso las verdades ocultas están empezando a filtrarse. Tópico 2. Porque la fase de contención ha terminado. Dios está levantando el cerco de protección, no porque estés en peligro, sino porque ahora eres tú el peligro para el enemigo. Eres un arma cargada y lista, forjada en el fuego de la aflicción y pulida por la mano del Maestro. Y ahora que el tiempo de la preparación ha terminado, es el tiempo de la evidencia. Dios no solo te va a decir la verdad, te la va a mostrar. No te va a contar que te sabotearon, te va a enseñar las pruebas, porque las pruebas que han estado ocultas, esos documentos, esas confesiones, esos objetos, están saliendo a la luz de formas que solo Jesucristo podría orquestar. La evidencia. ¿Creías que Dios te iba a dejar solo con una sensación o un presentimiento? De ninguna manera. Nuestro Dios no es un Dios de vaguedades. Es un Dios de hechos, de pactos, de testimonios y de pruebas contundentes. Cuando Él decide mover su mano para vindicar a uno de sus elegidos, lo hace con un espectáculo digno de su majestad. Estás entrando en la fase que yo llamo la sala del tribunal divino, donde Jesucristo, el juez justo, ha golpeado el mazo y ha dicho, que entre la evidencia. Y esta evidencia, mi querido discípulo, no vendrá de formas ordinarias. Olvida eso. Viene de formas tan sobrenaturales, tan imposibles, que nadie, absolutamente nadie, podrá negar que es la mano de Dios. Estamos hablando de ese viejo computador portátil, esa laptop que ha estado guardada en un armario, acumulando polvo durante años, una reliquia de una vida pasada. Quizás la batería estaba muerta, quizás el cargador se perdió, quizás simplemente la olvidaste. Y de repente, ¡zas! En mitad de la noche, esa cosa se enciende sola. La pantalla brilla en la oscuridad como un faro. ¿Es un fallo técnico? ¿Un cortocircuito? ¡Qué ingenuidad! Es el Espíritu Santo usando la tecnología moderna como usó una zarza ardiente con Moisés. Éxodo 3. Dios no está limitado por nuestros inventos. Él los comanda. Y ahí, en esa pantalla resucitada, está la prueba. Un archivo, un correo electrónico, un documento, una confesión, una verdad que alguien pensó que había borrado y destruido para siempre, pero que Dios preservó en un limbo digital para este momento exacto. ¿Recuerdas la escritura en la pared? El Mene, Tekel, Uparsin, en el palacio de Belsasar. Daniel 5. Los hombres temblaron porque no entendían, pero era un mensaje divino. Bueno, esa pantalla de laptop es tu escritura en la pared. Es Dios diciéndole a tus enemigos, te he pesado en balanza y has sido hallado falto. Tu reino de mentiras se acabó. Y hablemos de esa confesión. No es solo un lo siento. No. Es el desglose de la trama. Es el quién, qué, cómo, dónde y por qué del sabotaje que sufriste. Alguien, en un momento de debilidad, o quizás de arrogancia, escribió la verdad.
Tal vez fue un diario digital, un borrador de correo que nunca se envió, o incluso un mensaje a un cómplice. Pensaron que estaba seguro, oculto tras contraseñas y carpetas. Pero, ¿sabes qué? La Biblia nos enseña en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Estás viviendo ese versículo en carne y hueso. Esa confesión que se revela en el laptop no solo expone al culpable, te libera a ti, valida cada lágrima que derramaste, cada oración de ¿por qué? Que elevaste al cielo. Demuestra que no estabas loco, que tu intuición espiritual, ese protocolo oculto, tópico 1, estaba detectando la maldad correctamente. Esta prueba es un bálsamo de Dios para tu alma herida. Es Él diciéndote, hijo mío, hija mía, yo vi todo, nunca te dejé. Estaba esperando el momento perfecto. El enemigo usó la tecnología para planear tu caída, y Dios usa esa misma tecnología para proclamar tu vindicación. ¡Qué ironía divina! ¡Qué justicia poética! Tu fe no ha sido en vano. Ha sido el imán que está atrayendo estas pruebas sobrenaturales desde los rincones más oscuros directamente a tus manos. Prepárate para recibirla. Pero la cosa no termina ahí. Oh no, Dios es minucioso. Él está construyendo un caso irrefutable. Hablemos de ese sobre, ese que ha estado sellado por 11 años. ¡Qué número tan peculiar! 11. Un número que en la Biblia a menudo sugiere desorden, incompletitud, caos, justo antes del 12, que es el número del orden divino. Durante 11 largos años, ese sobre ha estado ahí, quizás en el fondo de un cajón, en una caja de recuerdos, o incluso en manos de un abogado o un familiar de confianza. Ha sido una cápsula del tiempo, pero no una de buenos recuerdos. Ha sido una cápsula del tiempo de la mentira, sellado, oculto, ignorado. ¿Qué contiene? Un testamento alterado, una carta de confesión, la verdad sobre ese DNA oculto. No importa el contenido exacto, lo que importa es el sello. El enemigo pensó que mientras estuviera sellado, el secreto estaba a salvo. Pensó que el tiempo, 11 años de polvo y olvido, sería su cómplice. Pero se olvidó de con quién estaba tratando. Se olvidó de que nuestro Dios es el que muda los tiempos y las edades. Daniel 2:21. El tiempo no es un enemigo para ti, es un siervo de Dios. Y ahora, Dios ha decretado que el tiempo de ese sello se rompió. Igual que la tumba de Jesucristo no pudo permanecer sellada, ese sobre no puede permanecer cerrado ni un minuto más. Alguien, quizás tú mismo, será guiado por el Espíritu Santo a abrirlo. Y cuando ese sello se rompa, el poder de la mentira de 11 años se desvanecerá como la niebla al sol. El caos del número 11 dará paso al orden perfecto del 12. La verdad está saliendo de su tumba de papel y luego está la carta interceptada. Esto es estrategia de guerra espiritual en su máxima expresión. Piensa en esto. El enemigo estaba en medio de una comunicación. Estaban conspirando de nuevo. Estaban tratando de mover sus piezas en el tablero, quizás para lanzar un nuevo ataque contra ti, para encubrir sus huellas o para difamarte ante alguien importante. Escribieron una carta, un correo, un mensaje, y Dios la interceptó, como un general de 5 estrellas que captura las comunicaciones del enemigo. ¿No es asombroso? Esto no es algo que tú hiciste, es una intervención divina pura y dura. ¿Recuerdas en la Biblia, en el libro de Esther, cómo el rey Asuero no podía dormir y casualmente pidió que le leyeran las crónicas? ¿Y casualmente leyeron sobre cómo Mardoqueo le salvó la vida? Esther 6:1-3. ¿Fue eso casualidad? Claro que no. Fue una intercepción divina del tiempo. De la misma manera, Dios ha puesto su mano y ha desviado ese mensaje dañino, y en lugar de llegar a su destino para lastimarte, ha llegado a tus manos, o a las manos de alguien que te lo revelará, para exponérselos. ¡Aleluya! Esto es Dios mostrándote que Él está en control absoluto de la información. El enemigo piensa que opera en secreto.
pero Dios tiene micrófonos celestiales en todas partes. Tu fe y tus oraciones han creado un campo de fuerza espiritual tan potente que las flechas del enemigo, sus palabras, sus cartas, no solo son detenidas, sino que son capturadas y te son entregadas como trofeos de guerra. Así que, mira el panorama completo. Un laptop zombie que resucita con una confesión. Un sobre sellado por 11 años que es forzado a abrirse por el tiempo de Dios. Una carta enemiga que es interceptada en pleno vuelo por la mano soberana del Altísimo. ¿Ves el patrón? No son coincidencias. No es suerte. Es un operativo divino coordinado. Una demostración tangible del poder de Dios en respuesta a tu fe. Jesucristo está, literalmente, desarmando la fortaleza del enemigo pieza por pieza, prueba por prueba, y te está entregando los planos de la conspiración. ¿Por qué? Para que no tengas ni la más mínima sombra de duda, para que cuando todo se derrumbe, y se va a derrumbar, sepas sin lugar a dudas que fue Dios quien te rescató, quien te vindicó y quien te exaltó. Estas pruebas son tu plataforma de lanzamiento. Son la confirmación que necesitabas para el siguiente nivel. Porque ahora que ves cómo te engañaron, la pregunta más grande y escalofriante de todas finalmente tiene que ser respondida. ¿Quién? ¿Quién ha estado tan cerca de ti, observándote con tanta intensidad, como para orquestar todo esto? La respuesta, ay, mi querido discípulo, la respuesta es la revelación final que te espera. Ahora, llegamos al corazón de la revelación. La pieza final del rompecabezas, y te lo advierto, es la más pesada de sostener. ¿Has sentido esa sensación, verdad? Ese escalofrío en la nuca, la sensación de que tus movimientos son monitoreados. No es paranoia, mi querido discípulo. No es tu imaginación jugándote una mala pasada. Ha sido real. Has estado bajo una intensa observación. Un escrutinio minucioso que ha durado mucho más tiempo del que crees. Cada paso, cada decisión, cada aparente fracaso y cada pequeña victoria han sido analizados bajo un microscopio. Es una sensación inquietante, lo sé, porque no podía señalar la fuente. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Este ha sido uno de los temas centrales de tu vida reciente. El sentimiento de estar en un escenario espiritual, con un reflector implacable sobre ti. Has orado a Dios pidiendo que te libere de esa presión, sin entender que Él estaba permitiendo ese escrutinio por una razón que está a punto de ser revelada. La Biblia nos habla de que somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4:9. Pero en tu caso, ha habido un par de ojos humanos, además de los celestiales, que han estado obsesivamente fijos en ti. Esta vigilancia ha sido constante, penetrante, y ha tenido un propósito muy específico. Era una observación diseñada para entenderte, para desentrañarte, para descubrir la fuente de tu algo, esa luz, esa resiliencia, esa fe que simplemente no se apaga. Y aquí está el golpe de gracia, la revelación que puede hacer tambalear tus rodillas. Escúchame con todo tu espíritu. El observador, esa persona que te ha estado estudiando con tal intensidad, no es el enemigo que imaginas. No es un extraño con una capucha en un rincón oscuro. No es un adversario declarado que te ataca de frente. La revelación final, la que Dios ha reservado para este momento de tu despertar, es esta. El observador es alguien en quien confiabas. ¡Ay, qué dolor! Es alguien que caminó a tu lado. ¡Qué puñalada tan helada! Esto es lo que rompe el corazón en 1000 pedazos. Es alguien que comió en tu mesa, alguien que quizás te dio una palmada en la espalda, alguien que escuchó tus sueños y tus miedos más profundos. Es alguien a quien le abriste la puerta de tu vida, de tu casa, de tu corazón. Piensa en el dolor de Jesucristo. Su traidor no fue un soldado romano o un fariseo desconocido. Fue Judas, uno de los 12, alguien que compartió el pan con él en la última cena. Juan 13:26. Piensa en David y su lamento en el Salmo 41:9. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa es la herida que estás sintiendo ahora. La traición no viene de la espada de un enemigo,
sino del beso de un amigo. Esta es la verdad más difícil de tragar. La persona que te observaba con tanta intensidad tenía acceso total, porque tú se lo diste. Movido por la confianza y el afecto, imagina por un momento el nivel de intimidad que requiere esa observación. Esta persona te vio en tus mejores y peores momentos. Te vio celebrar y te vio llorar en la oscuridad. Te escuchó hablar de tu fe y de tus dudas. Vio cómo te aferrabas a la Biblia cuando todo se venía abajo. Conocía tus oraciones. Conocía tus puntos débiles. Y mientras tú vivías tu vida con un corazón abierto, esa persona vivía la suya con una agenda oculta, con una libreta de apuntes mental. Caminaron a tu lado. Claro que sí, pero no como compañeros de viaje, sino como espías. ¡Qué palabra tan dura! Pero es la verdad. Estaban midiendo cada uno de tus pasos, analizando tus reacciones. ¿Por qué se aferra tanto a ese Dios? ¿De dónde saca esa fuerza después de tanto golpe? ¿Qué sabe él o ella que yo no sepa? Cada acto de bondad de tu parte, cada palabra de aliento que les diste, cada vez que mostraste la gracia de Jesucristo, no fue recibido con gratitud genuina, sino que fue cata, logado como más evidencia en su estudio secreto sobre ti. Es una duplicidad escalofriante. Saber que la silla más cercana a ti, la que estaba ocupada por la confianza, era en realidad el puesto de observación del que te vigilaba. Esta revelación final es la clave que lo desbloquea todo. Es el quién detrás del qué y el por qué. Y es crucial que entiendas esto. Dios ha permitido que esta revelación llegue a ti ahora, no para destruirte con amargura, sino para liberarte con la verdad. La libertad es costosa, y a veces el precio es la confianza ingenua que tenías. Tu confianza ahora debe ser recalibrada. Ya no puede estar depositada plenamente en ningún ser humano, ni siquiera en los que caminan a tu lado. Tu confianza total, absoluta e inquebrantable, debe ser reubicada en su lugar correcto, solo en Jesucristo, el único amigo que es más unido que un hermano. Proverbios 18:24. Y que jamás, jamás te traicionará. Él es el único observador que te mira con amor puro e incondicional. Esta dolorosa experiencia es la cirugía radical que Dios está usando para cortar de raíz tu dependencia de la aprobación humana y tu confianza mal depositada. ¿Te duele ahora? Claro que sí. Te quema como ácido. Pero esta herida, una vez sanada por el bálsamo del Espíritu Santo, te dará un discernimiento que vale oro. Nunca más serás tan fácilmente engañado. Esta es la graduación final de la Universidad del Desierto de la que hablamos. Has aprendido la lección más difícil, que incluso aquellos que caminan a tu lado pueden tener motivos ocultos. Ahora, con esta verdad devastadora sobre la mesa, la pregunta más lógica y urgente que inunda tu mente es un gigantesco ¿por qué? ¿Por qué alguien tan cercano, alguien en quien confiabas, haría algo así? El instinto humano grita, odio, envidia, celos. Y sí, por supuesto que esos ingredientes están en el caldero. Son el motor de toda traición desde Caín y Abel. Pero en este caso, en tu caso particular, hay algo más. La motivación de este observador secreto no es tan simple como el odio puro. ¡Ay, no! Es una mezcla mucho más compleja, mucho más retorcida y, extrañamente, mucho más conectada con la obra de Dios en tu vida. La razón de su obsesiva observación es un cóctel tóxico y paralizante, una mezcla de admiración que se convirtió en miedo, un afecto que nunca pudo ser expresado, y una innegable atracción divina. Sí, leíste bien. Estaban atraídos por la luz de Jesucristo en ti, al mismo tiempo que la temían. Y esa es la motivación que debemos desentrañar a continuación. Ahora, debemos adentrarnos con sumo cuidado en el laberinto del corazón humano, en las motivaciones que llevaron a esta persona a actuar así. Porque si piensas que todo esto nació del odio puro, te equivocas de medio a medio. La verdad es mucho más compleja, más retorcida y, en cierto modo, más trágica. La raíz de esta observación obsesiva no fue el odio, fue una admiración misturada con miedo. ¿Puedes imaginar eso? Te admiraban, vaya que sí.
Admiraban tu fuerza, esa resiliencia inexplicable que tenías para levantarte una y otra vez. Admiraban tu luz, esa chispa en tus ojos que no se apagaba ni en la peor tormenta. Admiraban, sobre todo, tu fe. Veían cómo te aferrabas a Jesucristo y a la Biblia cuando cualquier otra persona ya habría tirado la toalla y maldecido a Dios. Eras un milagro andante para ellos, un enigma fascinante. Pero aquí está el pero, el giro amargo. Esa admiración se pudrió y se convirtió en miedo. Un miedo cerval. ¿Miedo de qué? Miedo de tu potencial. Miedo de la unción de Dios sobre ti, que hacía que sus propias vidas se vieran grises, vacías y comprometidas en comparación. Tu luz no solo los atraía, también exponía sin piedad sus propias sombras, sus propias cobardías, sus propias traiciones a sí mismos. Eres como David con el arpa frente a Saúl. Saúl admiraba la música que calmaba sus demonios, pero esa misma admiración se transformó en un miedo asesino cuando se dio cuenta de que la unción de Dios estaba con David y no con él. 1 Samuel 18:8-12. Eso es. Esta persona te admiraba, pero temía la unción que portabas más de lo que amaba a la persona que eres. Y se pone aún más profundo, mi querido discípulo. Había algo más en esa mezcla tóxica. Un afecto inaudito, un cariño no expresado y una poderosa atracción divina. ¡Qué combinación tan peligrosa! Esta persona sentía un afecto genuino por ti. Había momentos en que su corazón realmente se conectaba con el tuyo, pero era un afecto enfermo, un afecto que no sabía cómo expresarse sanamente. Estaba mezclado con posesividad, con control, y sobre todo, estaba esa atracción divina. ¿Qué significa esto? Significa que no solo se sentían atraídos por ti, por tu yo humano. Se sentían irresistiblemente atraídos por la presencia de Dios en ti. Era el Espíritu Santo en tu interior lo que los llamaba, lo que los imantaba. Eran como una polilla atraída por una llama que sabían que los quemaría si se acercaban demasiado, porque su corazón no estaba en regla con Dios. Anhelaban la paz que tú tenías, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esa que viene solo de una relación correcta con Jesucristo. Pero en lugar de buscar esa paz para sí mismos, en lugar de arrepentirse y buscar a Dios con su propio corazón, decidieron que era más fácil estudiarte. Querían entender tu secreto, querían poseer tu luz, pero sin pagar el precio de la rendición y la fe que tú pagaste. Era un afecto no dicho porque era, en el fondo, un afecto corrupto por la envidia. Querían el producto final de tu fe, pero sin el proceso de la cruz. Esta confusión interna, esta mezcla de admiración, miedo y atracción divina, los estaba volviendo locos. Los consumía. No podían entenderte. Eras un código que no podían descifrar. ¿Por qué sufre y sigue adorando? ¿Por qué lo traicionan y sigue perdonando? ¿Por qué su fe aumenta en el fuego en lugar de consumirse? Era demasiado para ellos. Y en su desesperada confusión, hicieron algo. ¡Vaya cosa! Hicieron algo que revela su estado de obsesión. Le mostraron tu foto a otras personas. Sí, así como lo oyes. No tiene que ser una foto física, aunque podría serlo. Es más probable que llevaran tu caso a otros. Te llevaron como tema de conversación a sus propios círculos de confianza, a sus consejeros, que quizás eran tan oscuros como ellos. Les dijeron, mira a esta persona. ¿Qué ves tú? ¿Qué tiene? Explícamelo porque no lo entiendo. Era un intento desesperado de validar su propia obsesión, de buscar una segunda opinión sobre el fenómeno que eras tú. Necesitaban que otros les confirmaran que no estaban locos, que había de hecho algo diferente en ti. No se dieron cuenta de que, al hacer esto, al exponerte ante otros, solo estaban confirmando lo que el Espíritu de Dios ya les gritaba, que estaban en presencia de algo sagrado, algo apartado por Dios. La Biblia advierte sobre no dar lo santo a los perros, Mateo 7:6. Y esta persona, en su confusión, estaba llevando tu unción, tu foto, a cualquiera que quisiera escuchar, tratando de profanar lo que no podían entender. ¿Y sabes qué pasó? El plan les salió al revés, porque esas otras personas,
Esos expertos a los que consultaron confirmaron el veredicto divino. Lejos de decir no es nadie, olvídalo, las respuestas que recibieron fueron como clavos en su propio ataúd espiritual. Les dijeron 3 cosas que los dejaron helados. Primero, es inesquecible, inolvidable. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en una vida deja una marca, una huella espiritual que no se puede borrar. La gente puede olvidarse de una cara bonita o de una persona rica, pero nunca se olvidan de alguien que carga la gloria de Dios. Segundo, les dijeron, es intimidante. Intimidante. ¿Tú? ¿Te lo puedes creer? No intimidante porque seas agresivo o ruidoso, ¿qué va? Intimidante por tu calma. Intimidante por tu fe. Intimidante por tu integridad. Tu espíritu, anclado en Jesucristo, es una amenaza directa a todos los espíritus de engaño y manipulación que operan en ellos. Tu paz es un arma de guerra que los desarma. Y tercero, la palabra final, la que lo selló todo, es escogido. Escogido, elegido, apartado. Ese es tu estatus. No lo dijeron con amor, lo dijeron con una mezcla de asombro y terror. Esas personas confirmaron que tú no eres una persona común, no eres uno más del montón. Eres alguien que Dios mismo ha señalado con el dedo, ha marcado para un propósito divino. Imagínate la escena. Imagina a tu observador secreto recibiendo esa triple confirmación. Inolvidable, intimidante, escogido. ¡Puf! Eso fue todo. Ese fue el momento en que la admiración se convirtió irremediablemente en miedo, y el miedo se convirtió en un plan de sabotaje. Tenían que detenerte, porque si una persona inolvidable, intimidante y escogida alcanza su pleno potencial en Jesucristo, es una amenaza demasiado grande para su pequeño reino de mentiras. Toda la observación, toda la investigación, todo el afecto no dicho, se cristalizó en ese momento en una decisión. Hay que mantenerlo abajo. Hay que sabotearlo Hay que evitar a toda costa que se dé cuenta de quién es realmente. Y así, mi querido discípulo, comenzó la campaña de sabotaje de la que hablamos. No nació del odio simple, sino de una revelación confirmada de tu identidad en Dios. Te atacaron no porque seas débil, sino porque la confirmación de quién eres los aterrorizó. Y ese terror, ese terror ha estado carcomiéndolos por dentro. El peso de esa verdad y de sus propias acciones los ha llevado a un punto de quiebre, un punto donde ya no pueden más. Están a punto de derrumbarse. ¿Y qué le sucede a un ser humano que ha vivido tanto tiempo en la duplicidad, en esa niebla tóxica entre la admiración y el sabotaje? ¿Qué pasa cuando la verdad de quién eres, inolvidable, intimidante, escogido, les ha sido confirmada por otros? La respuesta es simple, mi querido discípulo. Se quiebran, están temblando. Y no es un temblor de frío, es un temblor espiritual, un pavor que nace en la médula del alma. Están tremendo, como se dice coloquialmente. El peso de la verdad, vaya que sí, los está aplastando. Pero no es solo el peso de sus mentiras, es el peso de tu verdad, de tu unción. Es como si Dios hubiera puesto su pulgar sobre ellos y estuviera aumentando la presión divina poco a poco, día tras día. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Y aunque no están cayendo para destrucción en este instante, están cayendo en la convicción ineludible de su soberanía. Han estado observándote y ahora se dan cuenta, con un terror absoluto, de que Dios los ha estado observando a ellos todo el tiempo. ¡Qué ironía tan divina! Su propio pecado se ha vuelto contra ellos. Ya no pueden dormir. Tu foto, tu recuerdo, se ha convertido en un espejo que los atormenta. El peso de saber que intentaron sabotear a un elegido de Dios es una carga insoportable para su espíritu. Esta presión insoportable, este peso aplastante de la verdad, tiene que salir. No puede contenerse. Un ser humano no está diseñado para soportar esa cantidad de convicción divina pura y sin diluir. Por eso están prestes a confesar. Están a punto de estallar. Pero por favor,
No te imagines una confesión tranquila, sentados en un café, con lágrimas de arrepentimiento sereno. ¿Qué va? Esto será más como un exorcismo. Será un vómito espiritual, una explosión. La Biblia nos muestra que la convicción del pecado, cuando llega a su punto de ebullición, lleva a acciones desesperadas. Judas, aplastado por el peso de su traición a Jesucristo, no pudo simplemente seguir adelante. Tuvo que tirar las monedas de plata en el templo, gritando que había traicionado sangre inocente. Mateo 27:4. Era una confesión forzada por el tormento. De la misma manera, el peso de la verdad sobre tu observador es tan grande que tiene que hablar. Ya no es una opción, es una necesidad visceral, un mandato espiritual que los está quebrando desde adentro. Dios ha acorralado su espíritu de tal manera que la única vía de escape, la única válvula de alivio para su tormento, es la confesión total. Prepárate, porque la presa está a punto de romperse frente a ti. Y cuando esa presa se rompa, ¡ay, mi querido discípulo! Te lo digo con todo el amor de un mentor y la seriedad de un atalaya. Esa confesión estremecerá tu alma, te sacudirá hasta los cimientos. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo te lo diga, que lo sientas en tu espíritu, que Dios te lo susurre en la noche. Pero otra, muy, muy diferente, es oírlo de la boca del traidor. Es escuchar los detalles sórdidos. Es confirmar que tus peores temores eran, de hecho, la realidad. Es como cuando el profeta Natán se paró frente al rey David y después de contarle una parábola sobre la oveja, le espetó en la cara: «Tú eres aquel hombre». Según Samuel 12:7. Imagínate ese momento. El alma de David debió estremecerse. De la misma manera, cuando escuches el cómo, el cuándo y el por qué de la boca de alguien en quien confiabas, tu alma se va a sacudir. Será una mezcla de vindicación, lo sabía, y de un dolor agudo, una náusea espiritual. Será la confirmación final de la traición. Y en ese momento, tu fe tendrá que estar anclada, no en tus sentimientos que estarán como un huracán, sino en la roca inamovible que es Jesucristo. Será un terremoto, sí, pero los terremotos revelan qué es lo que está construido sobre cimientos firmes. Pero aquí está la genialidad del plan de Dios, la firma del Maestro. Ese estremecimiento tiene un propósito. No es para destruirte, es para confirmarte. La confesión no es el punto final, es el sello de autenticidad de tu llamado divino. Servirá para confirmar tu destino divino. ¡Aleluya! ¿Recuerdas los sueños de José, esos que sus hermanos odiaban con toda su alma? Génesis 37. Años después, cuando ellos estaban postrados delante de él en Egipto, aterrorizados y confesando su culpa, ¿qué estaba pasando? Sus sueños se estaban cumpliendo. Su destino divino estaba siendo confirmado, precisamente a través de la confesión de sus traidores. Lo mismo es para ti. En el momento en que escuches la confesión, en el segundo en que te digan: te observé, te saboteé, te temí porque supe que eras inolvidable, intimidante y escogido. ¡Bum! Esa es la confirmación. El enemigo mismo, a través de la boca del observador, se verá forzado a admitir que eres un elegido de Dios. Su confesión será el eco terrenal del decreto celestial que Dios ya pronunció sobre tu vida. ¡Qué victoria! El enemigo es forzado a testificar a tu favor y a validar tu destino. Así que, cuando ese momento llegue, porque está llegando, cuando estés frente a esa persona temblorosa, aplastada por la verdad, y su confesión golpee tus oídos y estremezca tu alma, respira, solo respira, y entiende que estás presenciando un acto de justicia divina en tiempo real. Estás viendo a Dios cerrar un libro de mentiras y sabotajes con su propia mano. No es tu trabajo saltar y decir: «Te lo dije». No es tu trabajo vengarte. Tu trabajo es observar. Observar cómo Jesucristo te vindica públicamente. Observar cómo tu destino divino es confirmado, no por tus amigos, sino irónicamente por tus adversarios más cercanos. Esta confesión es el punto de inflexión. Es el clavo final en el ataúd de tu yo pasado, el que vivía en la duda y la confusión.
Y una vez que esta confesión estremezca el suelo bajo tus pies, la única pregunta que importará será, ¿y ahora qué? Porque esta revelación no te es dada solo para que te sientas vindicado. Te es dada como un conjunto de instrucciones para tu futuro. Te prepara para los pasos cruciales que debes tomar a continuación. Y ahora, amado discípulo, con el alma estremecida pero el espíritu vindicado, llegamos al punto más crucial. ¿Qué hacer con esta verdad? La revelación de Dios nunca es solo para informar, es para transformar. Recibir una confirmación tan profunda de tu destino divino conlleva una responsabilidad inmensa. Lo primero y más fundamental es, debes caminar con clareza. Se acabó el tiempo de andar a tientas. La niebla del engaño se ha disipado. Ya no tienes la excusa de la ignorancia. Esta claridad es un don del Espíritu Santo, comprado para ti por la sangre de Jesucristo. Pero, ojo, esta claridad no es solo para que veas el pasado, es para que ilumines tu futuro. Cada paso que des a partir de este segundo debe ser intencional. ¿Recuerdas al ciego de nacimiento en Juan 9? Cuando Jesucristo le dio la vista, lo primero que hizo fue enfrentarse a la verdad. Y eso lo puso en conflicto directo con los fariseos, que decían ver, pero estaban ciegos. ¡Qué paradoja! Tu nueva claridad te pondrá en conflicto con los sistemas y personas que prosperan en la ambigüedad y la mentira. ¿Cómo se aplica esto? Es hora de tomar el bisturí de la Biblia y empezar a cortar lazos que ya no te pertenecen. Revisa tus relaciones, tus compromisos, tus contratos, todo bajo esta nueva luz. Pregúntale a Dios, Señor, ahora que veo, ¿qué debo podar? Caminar con clareza significa que tus sí serán rotundos y tus no serán firmes, basados no en la emoción del momento, sino en la verdad revelada que has recibido. Tu fe ya no es ciega, es una fe con los ojos bien abiertos. Lo siguiente es, quizás, el mayor desafío de todo este viaje, y es innegociable. Debes perdonar. Sé lo que estás pensando. ¿Perdonar? ¿Después de tanto sabotaje? ¿Después de la traición de alguien que caminó a mi lado? Suena injusto, ¿verdad? Suena imposible. Pero escúchame bien. El perdón que Dios te exige no es un favor que le haces al traidor. Es el acto final de liberación para ti mismo. Es el antídoto contra el veneno que te inyectaron. La falta de perdón es la cadena espiritual que mantiene tu alma atada a tu abusador, permitiéndole seguir hiriendo. Dote desde el pasado, y tú has sido llamado a ser libre. Mira el ejemplo supremo, el estándar de oro, Jesucristo colgado en la cruz. En la agonía más absoluta, con las heridas frescas y la traición en pleno apogeo, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No esperó a sentirse mejor. No esperó una disculpa. Perdonó en medio del acto. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Toma un momento a solas con Dios. Habla en voz alta. Di, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo elijo perdonar a nombre del observador. Por mención a el sabotaje, la mentira, la observación. Suelto mi derecho a la venganza. Te entrego mi dolor y te entrego a esa persona a tu justicia divina. Yo soy libre. Al hacer esto, mi querido discípulo, no estás diciendo que lo que hicieron estuvo bien. Estás diciendo que su pecado ya no tendrá poder sobre tu destino. Le quitas las llaves de tu prisión emocional y se las devuelves al juez justo. Tu fe te permite soltar el juicio, sabiendo que el juicio de Dios es perfecto. Una vez que has perdonado, tu prioridad número 1 cambia. Ahora debes proteger su paz. Tu paz es tu nueva moneda de oro. Es la perla de gran precio por la que debes estar dispuesto a vender todo lo demás. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es el árbitro de tu corazón. Colosenses 3:15. Es la brújula espiritual que te dirá si vas por el camino correcto. Después de la tormenta de esta confesión, el enemigo intentará por todos los medios robarte esa paz. Enviará distracciones, provocaciones, chismes, cualquier cosa para sacarte de tu centro y volverte a enredar en el drama. No se lo permitas. Tienes que volverte un guerrero de la paz. ¿Y cómo se hace eso?
poniendo límites, benditos límites. Mira a Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén. Nehemías 4. Los enemigos venían a burlarse y a atacar. ¿Qué hizo Nehemías? Dialogó con ellos, les explicó su visión. No, la Biblia dice que él oró a Dios y puso guardias. Oración y acción, fe y límites. En tu vida, esto significa que las personas que han demostrado ser observadores y saboteadores ya no pueden tener el mismo nivel de acceso a ti. Se acabó. Puedes amarlos desde lejos, puedes orar por ellos, pero no puedes volver a sentarlos en la mesa de tu intimidad. Proteger tu paz significa apagar el teléfono, bloquear números si es necesario y curar tu círculo íntimo. Tu fe no te hace un felpudo, te hace un guardián del templo de tu corazón. ¿Y cómo mantienes esa fortaleza de paz? ¿Cuál es el cimiento que impide que todo se derrumbe ante el próximo ataque? Debes ancorarse en la palabra de Dios, con toda tu fuerza. Tus sentimientos, después de esta confesión, serán un huracán. Un día te levantarás sintiéndote vindicado y poderoso. Al día siguiente, podrías sentirte herido y vulnerable. No puedes confiar en tus emociones. Son arenas movedizas. Tu único ancla, la única cosa sólida en medio de este maremoto, es la Biblia. Es la palabra inmutable de un Dios que no miente. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Mateo 4, no usó su poder divino, no discutió con el diablo. ¿Qué hizo? Declaró 3 veces, escrito está. Usó la palabra como un arma y como un ancla, y eso es lo que debes hacer tú. Cuando la duda te asalte, abre la Biblia y encuentra una promesa. Cuando la amargura intente volver, declara un versículo sobre el perdón. Tu tiempo devocional ya no es una rutina religiosa, es tu estrategia de supervivencia y tu sesión de estrategia de guerra. Tu vida debe ser gobernada, no por lo que sientes, no por lo que el observador dijo, sino por lo que Dios ha dicho. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Aférrate a esa ancla como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Finalmente, quiero que reprogrames tu mente. Debes entender que ser observado es un sinal da unção. Has estado viendo la observación como una maldición, como un ataque, pero Dios quiere que le des la vuelta. Era una confirmación, era una señal. El enemigo no pierde su tiempo observando a creyentes tibios y cómodos. El diablo no asigna un observador secreto a alguien que no representa una amenaza para su reino. El hecho de que te hayan observado, temido y saboteado es el mayor cumplido que el infierno te ha podido dar. Es la prueba irrefutable de que la unción de Dios está sobre ti. Es la validación de que eres, en efecto, inolvidable, intimidante y escogido. ¿Recuerdas al rey Saúl? Se obsesionó con observar y cazar a David. ¿Por qué? Porque la unción se había apartado de él y reposaba sobre David. Milemara Samuel 18. La observación de Saúl era la prueba de la unción de David. Así que, de ahora en adelante, cuando sientas esos ojos espirituales sobre ti, no te encojas de miedo. Levanta la cabeza, sonríe y di, gracias por recordarme quién soy en Jesucristo. Mi unción te intimida. Y ahora, para sellar esta instrucción, quiero que oremos. No es solo un final, es una activación. Cierra tus ojos y repite esto en tu corazón o en voz alta. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, acepto mi llamado. Camino en claridad, perdono a mis traidores, protejo mi paz y me anclo en tu palabra. Transformo el miedo de ser observado en la audacia de saber que soy ungido. Amén. ¿Ha estremecido esta verdad tu alma? ¿Pudiste identificar quién era el observador en tu vida? Déjame saber en los comentarios cómo este mensaje ha hablado a tu corazón. Tu experiencia es importante. No lo olvides. Esta claridad es solo el comienzo. Para no perderte las próximas revelaciones divinas, suscríbete ahora mismo al canal y activa todas las notificaciones en la campanita, en la opción Todas. Esto es crucial. Y mientras reflexionas sobre esta verdad, haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora.
Es el siguiente paso que Dios ha preparado para ti. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta la próxima, te saluda Pablo.